Muy bien, muy buenos días. Ya estamos listos, estamos conectados, estamos pendientes, ¿verdad?, de lo que Dios va a hacer este día con nosotros. Creemos que cada mañana, ¿verdad?, el Señor tiene cosas maravillosas para nuestras vidas. Amén. Estamos analizando, ¿verdad?, el libro de Primera de Samuel. Es un libro de verdad sobrenatural, es un libro que nos está mostrando, ¿verdad?, el carácter de Dios desde un ángulo de vista muy diferente. El día de ayer tuvimos la oportunidad de leer el primer capítulo, el segundo y el tercero. Estamos viendo que aparece un personaje, estamos viendo que Dios nos presenta a un futuro y nos promete a un futuro rey. Claro, estamos hablando de David. Dios nos está presentando una oportunidad. Pero esta oportunidad parece completamente fuera de lugar, parece como que fuera de cuadro, para muchos muy extraño, porque Dios elige a un jovencito, a un niño, y le dice: este es mi elegido, este es mi ungido, esta es la persona que yo elegí. Aquella persona que estaba hasta el fondo, esa persona que estaba ahí, era aquella persona que Dios tenía preparada, ¿verdad? Y quiero que hoy vayamos a leer este capítulo, que es el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Son capítulos en realidad muy cortos del libro de Segunda de Samuel, de Primera de Samuel. Y vamos a dar comienzo a la lectura, no sin antes hacer una oración. Acompáñenme. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Tú eres la gloria y la alabanza, Señor. Queremos rendirte, Padre, este tiempo. Queremos poner delante de ti este momento. Que tu Espíritu Santo nos ministre, nos dirija en la lectura, nos dirija, Padre, en amor, y nos dirija en sabiduría, en poder, y que nosotros, Padre, podamos ver lo que tú tienes preparado para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, ya estamos aquí y vamos a hacerlo, ¿va? Mi nombre es Isaac Valdés, esto es Biblia con café. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 4. Un día, los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en Ezer. Los filisteos, por su parte, acamparon en Efac y se organizaron para la batalla. Comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a 4,000 de ellos. Los jefes del pueblo se preguntaban: ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Vamos, salió a traer el cofre del pacto y así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó a traer a Silo el cofre del pacto, donde Dios, el Dios, los hijos de Elí, Ofni, Fines, venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaban: ¿por qué hacen tanto escándalo los israelitas? Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, les dio mucho miedo y algunos decían: estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca nos había pasado. Nadie podrá salvarnos de este Dios tan poderoso. Es el Dios de Israel, el que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos. Y otros gritaban: filisteos, no se desanimen, sean valientes. Nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue tan grande, pues mataron a 30,000 soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Ofni y a Fines, hijos de Elí. Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró a la ciudad y le contó a la gente lo que había sucedido, todos empezaron a llorar y también empezaron a dar gritos. El sacerdote Elí era ya un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado junto a una silla junto al camino. Esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Y cuando oyó aquel griterío, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre le dijo: logré escapar del campo de batalla y acabo yo de llegar.
¿Y qué ha pasado con mi hijo?, preguntó Elí. Y el hombre le contestó: los filisteos lo derrotaron, se lo llevaron, y también se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos, Ofni y Fisnes, también murieron. Como Elí ya era un anciano muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió y había sido líder de Israel durante 40 años. Amén. La nuera de Elí estaba embarazada, a punto de tener un bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro y Fines, su esposo, habían muerto. Por eso empezó a sentir fuertes dolores y tuvo en ese momento a su bebé. Y esto le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que la atendían le dijeron: ¡anímate! ¡Tuviste un niño! Ella no les respondió ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo para ponerle a su hijo el nombre de Icabod. Y alcanzó a decir: Israel ha perdido el cofre. Dios nos ha abandonado. Amén. Fíjate, en el capítulo 4 estamos viendo cómo los israelitas enfrentan a los filisteos. Los filisteos aparentemente eran más fuertes, eran más poderosos, pero los filisteos, ¿verdad? Dice la palabra aquí en el primer versículo que... En el 6 dice: cuando los filisteos de Dios y a su campamento les dio mucho miedo, y algunos decían: estamos perdidos, Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca había sucedido, nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso, el Dios que destruyó en el desierto a el pueblo de Egipto con toda clase de terribles castigos. Mira, los filisteos sabían del poder de Dios, sabían y conocían al Dios todopoderoso. Ellos tenían conocimiento de lo que Dios había hecho y tenían pavor, tenían miedo, y esto estaba ahora estaba comunicado, ¿verdad?, entre todo el pueblo. Los filisteos tenían miedo, sin embargo, los israelitas no tomaron en cuenta, ¿verdad?, que el que estaba en ese momento, que el cofre del pacto estaba, estaba representado en ese lugar. Ojo. Ahora, en el capítulo 6, ¿verdad? Vamos al capítulo 6 rápidamente para continuar con la lectura y darle esa continuidad. El cofre del pacto de Dios y los filisteos. Ahora vamos a centrarnos en el cofre del pacto y también nos vamos a concentrar en los filisteos. ¿Qué es lo que sucedió? Porque los filisteos lograron capturar el cofre del pacto. Se lo lograron quedar. Dice aquí: después de que los filisteos se apoderaron del cofre del pacto, capítulo 5, en Ebenezer, se lo llevaron a Asdod y allí lo pusieron en su templo, junto a la estatua de Dios Dagón. Al día siguiente, cuando la gente de Asdod se levantó, encontró a Dagón tirado de cara al suelo, al frente del cofre del pacto de Dios. Enseguida lo levantaron y lo colocaron en su lugar. Al día siguiente sucedió lo mismo, solo que esta vez la cabeza de las manos de Dagón estaban tiradas a la entrada del templo. Por eso, hasta el día de hoy, en Asdod, ni los sacerdotes, ni los que adoran a Dagón pisan la entrada del templo. Además, como la gente de Asdod había capturado el cofre, Dios los castigó duramente, lo mismo que a los pueblos vecinos. Hizo que les salieran tumores y que todos ellos sufrían mucho. Por eso, los habitantes de Asdod dijeron: el Dios de Israel nos ha castigado duramente a nosotros y a nuestro Dios Dagón. El cofre del Dios de Israel no debe de estar entre nosotros. Luego llamaron a todos los jefes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del Dios de Israel? Y ellos contestaron: envíenlo a la ciudad de Gad. Y así lo hicieron. Pero en cuanto el cofre llegó a aquella ciudad, Dios hizo que le salieran tumores a todos los que vivían allí. Toda la gente estaba muy asustada. Por eso el cofre del pacto de Dios fue enviado a otra ciudad filistea llamada Ecrón. Cuando el cofre iba
entrando en esa ciudad, los habitantes empezaron a gritar: nos han traído el cofre del Dios de Israel para matarnos a todos. Y los habitantes de Crom tenían mucho miedo de morir, así que llamaron a los jefes filisteos y les dijeron: llévense de aquí este cofre, regrésenlo al lugar donde lo tomaron, de lo contrario todos vamos a morir. Y aunque así lo hicieron, Dios también los castigó duramente y murió mucha gente así, y los que sobrevivieron sufrían mucho a causa de los tumores y sus lamentos se escuchaban hasta el cielo. ¡Wow! Mira, estamos observando cómo el cofre, ¿verdad?, empezó a viajar, y todo el lugar a donde el cofre llegaba sufría violencia porque Dios enviaba castigo, ¿verdad?, a aquellos que habían robado este cofre. Entonces, todas estas cosas que estaban sucediendo, todo esto que estaba sucediendo a los filisteos y a todos estos pueblos que recibieron y todos aquellos que recibieron el cofre del pacto de Dios, por ejemplo, lo enviaron a la ciudad de Gat, y también en la ciudad de Gat acontecieron cosas terribles, pero no era que ya estaba programado, no, sino que estaban faltándole y estaban deshonrando a Dios de alguna manera. Y el castigo por deshonrar a Dios era que todos enfermaran, y todos tenían miedo y sabían del poder que tenía Dios. Sabían del Dios Todopoderoso y conocían de sus maravillas, y aún así ellos no querían entrar en razón. Pero dice en el capítulo 6 que los filisteos devolvieron el cofre. Y vamos a ver qué es lo que pasó, porque los filisteos en este momento tenían un problema. Ya habían derrotado a los israelitas en un momento atrás. Y ahora no solamente los derrotaron, sino que ahora también se trajeron el cofre del pacto, el cofre que acompañó, ¿verdad?, a los israelitas durante su caminar en el desierto, el cofre que los acompañó en esa experiencia, en esa travesía de caminar 40 años. El cofre donde moraba la presencia de Dios ahí en el desierto. Imagínate, el cofre del pacto de Dios fue hurtado y fue robado, y ahora estaba entre pueblos extranjeros. Ya el cofre del pacto en este momento no está con los israelitas, sino que se movió a otras ciudades, se movió a otras tierras. Y vamos a ver qué es lo que acontece en este momento, en el capítulo 6. Como el cofre del pacto de Dios ya había estado 7 meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar? Y ellos le contestaron: si lo regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el terror de haberlo capturado. Así se sanarán los tumores y entenderán porque Dios no ha dejado de castigarlos. Los filisteos volvieron a preguntar: ¿qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone? Y le contestaron: hagan figuras de los tumores y de las ratas que están destruyendo el país. Así como ustedes tienen 5 jefes, deben enviar 5 tumores de oro, 5 ratas de oro. Así reconocerán que el Dios de Israel es muy poderoso, y tal vez Él deje de castigar al pueblo, a sus jefes y a sus dioses y a su tierra. No vayan a portarse como el rey de Egipto y su gente. Ellos se pusieron muy tercos, y solo cuando Dios los castigó duramente dejaron que los israelitas se fueran de Egipto. Si quieren saber si fue el Dios de Israel quien los castigó, hagan lo siguiente: construyan una carreta nueva. Esa carreta deben de dejarla 2 vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben de estar criando terneros. Como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros, encierren a los terneros en el establo. Pongan luego el cofre del pacto del Dios en la carreta, y pongan una caja las figuras de oro que hicieron. Una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda. Fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si van hacia Bet Semes, es un pueblo israelita. Podemos estar seguros de que Dios fue el Dios de los israelitas quien nos causó tanto daño. Si lo sucede así, entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que esto fue todo un accidente.
Y así lo hicieron los filisteos. Pusieron 2 vacas para que llevaran el carro. A los terneros recién nacidos los recién nacidos los encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y dejaron que las vacas se las llevaran en la carreta. Las vacas se fueron directamente hasta Bet-Semes. En ningún momento se apartaron del camino ni dejaron de mugir por sus terneros. Por su parte, los jefes filisteos las siguieron hasta que estuvieron cerca de Bet-Semes. La gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está frente al pueblo. Cuando vieron el cofre les dio mucha alegría. La carreta se detuvo junto a una gran piedra que estaba en el campo de un hombre llamado Josué. Entonces los ayudantes de los sacerdotes bajaron el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y las pusieron sobre una gran piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, la hicieron leña y sacrificaron las vacas como ofrenda a Dios. Además, ese día presentaron a Dios otras ofrendas. Los 5 jefes filisteos se quedaron a cierta distancia y después de haber observado todo esto, ese mismo día regresaron a Acrón. Los filisteos tenían 5 ciudades principales: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Por cada una de ellas los jefes filisteos enviaron una figura de oro, ¿verdad?, como una ofrenda a Dios, y por cada ciudad y por cada pueblo enviaron un ratón de oro. En cuanto a la gran piedra sobre que la colocaron el cofre del pacto de Dios, hasta el día de hoy se conserva en el campo de Josué en Bet-Semes, como testimonio de todo esto. Mientras el cofre estuvo en Bet-Semes, Dios castigó de muerte a 70 hombres que se atrevieron a mirar dentro del cofre. Toda la gente del pueblo lloró mucho por eso y decían: nadie puede vivir delante de un Dios tan poderoso como es el nuestro. Es mejor que mandemos el cofre a otro lugar. Cerca de allí había una aldea llamada Kiriat Jearim. Entonces mandaron a decir a la gente de ese lugar: los filisteos nos han devuelto el cofre del pacto de Dios, vengan por él. Amén. Vemos cómo los filisteos, ¿verdad?, ahora tienen un testimonio, tienen una estadística y algo está pasando. A donde quiera que el cofre del pacto estaba, Dios causaba en ese lugar un gran desastre. Caía enfermedad y caía una gran plaga, ¿verdad?, de enfermedad sobre todo ese lugar y ese campamento. Ahora, dice la palabra que los filisteos se pusieron muy temerosos. Ellos tenían, ¿verdad?, temor de que esto continuara y que esto siguiera sucediendo así. Y los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y a sus adivinos y les preguntaron qué era lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que tenían que hacer para mandar de vuelta al cofre del pacto a los israelitas? Entonces ellos les dijeron que sí, que era necesario regresar el cofre a los israelitas, ¿verdad? Entonces ellos tenían el testimonio de que le dijeron a los filisteos: no vayan a ser como los egipcios, que se pusieron tercos y no dejaban salir al pueblo de Israel, y Dios los castigó con terribles plagas, ¿verdad? Ya se estaba rumorando del poder de Dios, se estaba rumorando de lo que estaba sucediendo con los israelitas, y ahora los filisteos tenían el conocimiento de que los israelitas eran un pueblo bien poderoso, ¿sabes? Este testimonio está increíble porque ahora los israelitas tienen a un Dios que no solamente los está librando y de batallas y que los está representando, sino que también se está extendiendo, ¿verdad?, su poder y su gloria y su testimonio alrededor de todas las tierras. Capítulo 7. Los hábitos en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre la colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara del cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Por eso Samuel les dijo lo siguiente: si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y las de Arsate. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así, el Dios los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a los dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel les dijo: reúnan a los israelitas y yo les pediré a Dios que los perdone. Los israelitas se reunieron en Mizpa y reconocieron que habían ofendido a Dios.
Por eso sacaron de agua de los pozos, la derramaron como una ofrenda delante de Dios y después ayunaron. Fue a Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas los habían reunido en ese lugar, decidieron ir y atacarlos. Al saberlo, los israelitas se llenaron de temor y de miedo. Y le dijeron a Samuel: no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libere del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero mientras lo sacrificaba y rogó a Dios que le ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso en el pueblo de Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y declaró: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios lo había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos, y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades, los territorios que los filisteos les habían quitado, desde Ecrón hasta Gad, y los habitantes de Canaán. Cada año Samuel visitaba las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa. Allí aconsejaba y dirigía a los israelitas, y los ayudaba a resolver sus pleitos y problemas. Lo mismo hacía con Rama, donde él vivía y donde había un lecho de altar para adorar a Dios. Y Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. Estamos viendo que él era el último de los jueces, por así llamar, ¿verdad? Porque ahora ya iba a dejar de haber jueces y ahora iba a empezar los reyes. Ojo. En el capítulo 8, y con esto terminamos, dice: Samuel tenía 2 hijos. El primero fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo, lo buscaban y ellos para ver quién tenía la razón. Ellos siempre ayudaban a quienes les daban dinero. Por eso, todos los representantes de Israel fueron a Rama para hablar con Samuel, y allí le dijeron: usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tiene las otras naciones. O sea, ya estaban pidiendo un rey, ojo. Esto no les gusta nada a Samuel. Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar y Dios le dijo: haz lo que te piden, no te estés rechazando a ti, si no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde aquel día, pues no quieren que yo sea su rey. Desde aquel día que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que te piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Samuel habló con los que pedían rey y les repitió lo que Dios había dicho. Esto es lo que pasará cuando tengan un rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería, y lo hará oficiales de sus ejércitos. A uno los pondrá a cultivar sus tierras y a otro los pondrá a recoger sus cosechas y a hacer armas y equipos para carros de guerra. Este rey hará que las hijas de ustedes le preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes les quitará sus mejores campos y sus cultivos, y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos, sus mejores jóvenes, y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos, y además les quitará 1 de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron: eso no nos importa, queremos un rey, queremos ser como las otras naciones, que salga con nosotros a la guerra. Samuel escuchó todo lo que dijeron los israelitas, y eso mismo se lo repitió a Dios. Y Dios le dijo: hazles caso y dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas: está bien, pero ahora váyanse a sus casas. Mira, en ese momento los israelitas ya tenían un camino, tenían una experiencia, era una generación que ya había ganado, ya había perdido, ya había adorado inclusive a otros dioses, y ahora todo esto se les juntó. Ya no querían vivir así. Ahora esto les había dejado una cicatriz grande en medio de su pueblo.
Pero ahora ellos ya entendieron que Samuel ya era un hombre de edad, era un hombre anciano, y ellos necesitaban un rey. Ojo, necesitaban un rey. Ojo, aquí la situación está tremenda. Se está anunciando la venida de un rey. ¿Quién será ese rey? ¿Quién es esa persona? En el Antiguo Testamento vamos a ver la figura de un rey que nos viene a representar en el Nuevo Testamento a Jesucristo. Aquella persona que se va a levantar en Primera de Samuel, en el tiempo de los israelitas, aquella persona que Dios va a ser rey, viene a representar, a ser una figura de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento Jesucristo. Y esto está comprendiendo, ¿verdad? Está englobando toda una serie de hechos que representan la obra maravillosa, majestuosa y poderosa de Dios cuidando a su pueblo. Y esto lo vamos a ver el día de mañana con más detalle. Pero hasta el día de hoy estamos viendo cómo Dios respalda a los israelitas. El cofre del pacto había salido de la tierra de los israelitas y fue a tierras extranjeras. Pero donde quiera que el cofre llegaba, había enfermedad, había caos, había destrucción, porque Dios lo permitía. Dice la palabra que hubo personas que se atrevieron a mirar dentro del cofre del pacto. Había personas curiosas que se atrevieron a abrir el cofre y observar qué había en su interior. Y dice la palabra, expresa la palabra, que todos aquellos que asomaron su nariz al cofre del pacto, todos ellos murieron. Todos ellos murieron. Y segundo dato, aquellos que adoraban imágenes, ídolos, falsos dioses, volvieron, ¿verdad?, a entender que Dios es poderoso. Comprendieron que el Dios de Israel es un Dios poderoso. Entonces, todas estas personas que adoraban, todas esas personas que, idolatraban ídolos y todo esto, entendieron que el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, estaba en ese lugar. Algo está sucediendo con los israelitas. Los israelitas ahora están pidiendo ser gobernados por un rey. Y así va a ser como va a suceder. Me gustaría mucho ahondar un poquito más en este tema. Se nos acaba el tiempo también, pero Dios es bueno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, hasta este momento leer tu palabra. Anhelamos que cada mañana, Señor, podamos venir delante de tu presencia, Señor, únicamente para aprender, para someternos, Señor, a tu palabra, Señor, para obedecerte, para conocer tu carácter, para ser impregnados de tu presencia, para ser impregnados de ese perfume, Señor, que representa tu nombre, Señor, que representa tu gloria, que sea protección que viene solamente de ti. Pon en nosotros ese denuedo, esa confianza, Señor, para salir como vencedores, para salir, Padre, a triunfar, para salir, Señor, y derrotar, Señor, cualquier adversidad que venga delante de nosotros. Porque dice la palabra que la batalla ya fue ganada. La sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero sin mancha, fue vertida en una cruz como pago, como aquel pago por nuestros pecados. Y gracias, Padre, por todo lo que haces cada mañana en nuestras vidas. Bendice la vida, Señor, de Herminia Velarde, de Ana Camacho, Señor, de nuestra hermana, señora Leonor. Bendecimos sus vidas, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de ministrarles, de compartirles la palabra, Señor. Pon en ellas, Señor, un espíritu, Señor, de búsqueda, un espíritu de amor profundo por conocerte más a ti, por permanecer en ti. Queremos tener un tiempo, Señor, hermoso en tu presencia, cada mañana, cada día. Y que estas palabras, Señor, queden grabadas en nuestro corazón.
queremos sentir, queremos saber y queremos demostrar, Padre, que tú estás con nosotros. Tomamos en el nombre de Jesús todas esas bendiciones y las hacemos parte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con café. También quiero decirles que nos ayudes a compartir este link. Ayúdanos a que este link pueda llegar a más, ¿verdad? Y por última parte, si Dios ha puesto en tu corazón ser de bendición para este ministerio, no dudes en sembrar, no dudes en ofrendar, no dudes en compartir de lo que Dios te ha dado. Dios bendice tu vida y nosotros estaremos orando por cada uno de ustedes. Dios bendice sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendice.